¿no? Pero ahora te pedimos algunas precisiones, Marcela. Están en Casa de Gobierno hablando el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, y el secretario de Transporte también, después de la reunión que mantuvieron con el gobernador Scioli y representantes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Metropolitana. Después de 30 años de intento de conformar un área que pudiese trabajar en el mejoramiento del transporte público, básicamente mejorando la vinculación y la seguridad del transporte de pasajeros y de cargas, a través básicamente de la planificación y de la coordinación del sistema de transporte urbano y suburbano. Hoy ha quedado conformado esta agencia de transporte metropolitano que tiene este objetivo que yo les mencionaba. Tendrán una conducción tripartita integrada por un representante del Gobierno Nacional, uno de la provincia de Buenos Aires y uno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que deberán designar dentro de un plazo de 30 días. ¿Qué medios de transporte quedan comprendidas en la configuración de la agencia? Todos los medios de transporte del área metropolitana. El área metropolitana, como ustedes saben, comprende el primero, segundo y tercer cordón, en un total de 42 municipios. Esto sin dejar de considerar que a medida que avance el desarrollo urbano se extienda a otros nuevos municipios. Las funciones principales de la Agencia de Transporte Metropolitana son las siguientes. A. Elaborar criterios básicos de la política de ordenamiento, coordinación y planificación del sistema del transporte. B. Proponer la elaboración y o modificación de las normas jurídicas vigentes, de modo de tener a un adecuado nivel de unificación normativa en el área metropolitana de Buenos Aires. Promover mecanismos de coordinación y asistencia con aquellos organismos y instituciones que, teniendo competencia en otras materias, puedan desarrollar actuaciones que incidan en el sector del transporte. Coordinar en el acceso mancomunado a las diversas bases de datos del transporte del área metropolitana de Buenos Aires, disponibles en cada jurisdicción, de manera de desarrollar un banco de datos de la Agencia de Transporte Metropolitana, elaborando los mecanismos para su adecuada difusión. Opinar respecto de los proyectos, planes de obra o de desarrollo que interesen o afecten al sistema de transporte del área, originado en cualquiera de los organismos dependientes de cualquiera de las jurisdicciones. Elaborar un reglamento de organización y funcionamiento dentro de los 30 días de constituido y elevado a los organismos competentes de cada una de las partes para su aprobación. Proponer ante las autoridades competentes la gestión de créditos nacionales e internacionales con destino a estudios, proyectos y obras y servicios que hagan al cumplimiento de los objetivos de la Agencia de Transporte Metropolitano. Vamos a desarrollar en los próximos 150 días un plan director del transporte del área metropolitana. En 30 días, mientras tanto se desarrolla este plan, vamos a establecer una agenda común de los temas que establezcan las tres jurisdicciones. Quiero también decirles que la constitución de la Agencia de Transporte Metropolitano se hizo con modificaciones propuestas tanto por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires como así también del gobierno de la provincia de Buenos Aires. A partir del día de hoy tenemos una institución que es la Agencia de Transporte Metropolitano, que tiene como objetivo articular toda la política en materia de transporte con un único objetivo, que es mejorar el transporte público en un área demasiado compleja y muy amplia. Quedamos a disposición para las preguntas que quieran formular. parte de esta agencia o no, y si no son parte, si se habló con los representantes de la ciudad de Buenos Aires.
Con respecto al tema de la presencia o no del jefe de la Ciudad de Buenos Aires, es lo menos importante. Acá participaron en representación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el responsable de transporte de la ciudad, que es el ingeniero Dietrich, y el ministro de Gobierno, que es el doctor Monzó. Lo importante es que la agencia ha quedado constituida. Y por supuesto por la provincia de Buenos Aires el gobernador Daniel Scioli. Con respecto al tema de... La palabra al ministro Randazzo, entonces, diciendo que en 30 días van a formar una agencia común, y quedó conformada allí esa agencia entre el gobierno porteño, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Mientras persiste el tema más conflictivo, ¿no?, que es el tema de los subtes, así que bueno, vamos a ver si hay alguna precisión respecto de esa cuestión en la conferencia que está dando el ministro Randazzo. Títulos de las 12. Voto a los 16. Hay dictamen. El proyecto de ley que prevé el sufragio optativo para los jóvenes entre 16 y 18 años recibió dictamen favorable en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. La iniciativa será tratada en el recinto de la Cámara Alta el próximo 17 de octubre. Cobrarán igual que el mes pasado, lo afirmó el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, respecto al reclamo de personal de prefectura y gendarmería que se manifiestan por una mala liquidación de los haberes. Los gendarmes percibirán el mismo salario que el mes anterior y los prefectos recibirán un adicional. Ley de riesgo de trabajo al Senado. La Cámara Alta tratará el proyecto impulsado por el Ejecutivo que reformula el sistema de compensaciones por accidentes laborales. La sesión está prevista para las 14. Batilix, hallan documentos del Papa. Miles de papeles que revelan datos privados de la vida de Benedicto XVI fueron encontrados en la casa de su ex mayordomo Paolo Gabriele. Es en el marco del juicio que se le sigue al ex asistente de la Santa Sede por robo y difusión de documentos secretos. Debut y triunfo de Mónaco en Tokio. El tenista argentino superó al búlgaro Dimitrov por 6-2 y 6-1 en el ATP japonés. De esta forma extiende su racha de victorias tras haberse coronado en el Abierto de Kuala Lumpur. No. Ministro, buen día. Osvaldo Logares, de Canal 13. Quería saber si usted nos puede informar cómo y cuándo verá el usuario del transporte, luego de la creación de esta agencia, las mejoras en el transporte. Y la otra es si se habló en esta reunión en cuanto a limitar el uso del automóvil en la capital federal, proyecto que está en la mente del jefe de gobierno, para limitar a patentes pares e impares. Sí, a ver, quisiéramos, lugares que los cambios se dieran mañana, pero eso no existe la magia. Lo que existe en este caso es una decisión de política pública que aspira en el mediano y largo plazo poder coordinar toda la política de transporte. Si esto se hubiera hecho hace 30 años, cuando se empezó a conversar en la idea de generar un ámbito que institucionalice la discusión en materia de transporte público, un tema sumamente importante para millones de argentinos que transitan la zona metropolitana. Hoy, a través de la tarjeta SUBE, sabemos que hay más de 11 millones y medio de viajes por día, con una carga aproximadamente de 20 millones de pesos por día. Seguramente hubiéramos tenido mucho menos inconvenientes, sobre todo porque el tema del transporte y el transporte en movimiento está asociado al tránsito, que es el otro tema que usted menciona. Y el tema del tránsito con respecto a este proyecto que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no fue conversado en esta reunión. Esto no implica de manera alguna que no pueda ser tratado ya en las próximas reuniones de la Agencia de Transporte Metropolitana. La verdad lo desconozco. Pero creo que todo aquello que contribuya a mejorar el transporte en la ciudad, bienvenido sea. Creo que con ese espíritu debe estar planteado el proyecto, pero hay que ser muy cauto y analizar cuáles son las ventajas y las desventajas.
Ministro Pablo Gagliano de Radio Continental, quería saber si en el caso de la línea Mitre y el Sarmiento y también en algunas cabeceras en el día de hoy se vio afectada el tema de la seguridad por el problema con Gendarmería y cómo es la situación en este momento. Muy amable. No, la prestación del servicio del Mitre y del Sarmiento por parte de la Gendarmería, que como ustedes saben tenemos 400 gendarmes afectados a la seguridad de estas dos líneas, no se vio afectado de manera alguna. Ministro Nicolás Poggi de la agencia Nova, quería consultarle si se abordó algún tema específico con las autoridades de la provincia de Buenos Aires. No. Ellos habían hecho algunas sugerencias para la constitución de la agencia. Recuerden ustedes que habíamos tenido una serie de reuniones. Una fue el 8 de junio, ni bien asumimos la responsabilidad desde este ministerio. Otra el 13 de junio. El 8 de junio participaron Scioli y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, y el ingeniero Macri. El 13 en la Secretaría de Transporte, el secretario Ramos convocó a todas las partes y también participé yo en aquel momento. Y el 27 de agosto hicimos una propuesta que compartió en aquella oportunidad la vicejefa de la Ciudad de Buenos Aires y el jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Hicieron algunas sugerencias, tanto la Ciudad de Buenos Aires como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos parecieron realmente aportes que consideramos oportunos, los tomamos y así llegamos hoy a la firma de este acuerdo que creo que es muy importante. Bueno, gracias. Una más. Sí. Usted habló de elaboración de normas jurídicas entre las tres jurisdicciones. ¿Qué significa eso? No, ahí lo que hay que trabajar es puntualmente en la adecuación de la normativa, porque muchas veces si se impide la vinculación, en la vinculación física de una línea de colectivos, se encuentran que hay jurisdicciones que tienen una normativa diferente a la otra normativa. Vamos a tratar de adecuar la normativa para que el sistema funcione en forma integrada, dando mayor seguridad y mayor vinculación. Gracias. Bueno, hay algo importante que decía el ministro Randazzo, porque también le preguntaban por la presencia de los efectivos, ¿no es cierto?, de prefectos, en el tema de la seguridad en los medios de transporte, ¿no? Así que allí hacía el ministro Randazzo alguna precisión respecto de que no entendía él que debiera haber algún problema en ese sentido, pero bueno, vamos a ver después si se lo podemos preguntar. El avance que dio fue que quedó conformada definitivamente la Agencia de Transporte Metropolitano. Volvemos ahora a